Bueno, en esta tercera parte de pocionamiento humano por veneno de origen animal, vamos a ver lo que resta, que es la parte de las serpientes. Serpientes en nuestro país son tres, digamos, tres grupos de serpientes que son importantes, que son la yarará, la cascabel y la coral. Recuerden que para que diferenciar las serpientes venenosas de no venenosas, hay algunas estructuras de la fisionomía de estos animalillos que dan la diferencia entre si es peligrosa o no una serpiente. Por ejemplo, la presencia o no de colmillos, la pupila redondeada o una pupila elipsoidal. Este, También tiene que ver la forma de la nariz, la forma de la cabeza, que son básicamente las estructuras que uno debería diferenciar en una serpiente venenosa de no venenosa. Igualmente, cuando se cruzan con una serpiente venenosa, la actitud, la forma, es como que uno la ve mucho más mala a una venenosa de una no venenosa. Pero no a confundirse porque la coral tiene un aspecto diferente dentro de este tipo de serpientes. La coral da un aspecto de una serpiente no venenosa y sin embargo es una de las tres que pueden causar la muerte por la inoculación de veneno. La primera que vamos a ver y una de las más importantes, que es la yarará, que es la Botrus alternatus, está ampliamente distribuida en nuestro país, prácticamente en todo el territorio. Bueno, es un ofidio terrestre, como el resto de las serpientes que vamos a ver, con una conducta agresiva, y la longitud van, según el tipo de yarada que vemos, desde 15 centímetros, re pequeñita, hasta 2 metros, que es una víbora muy importante, muy imponente. Bueno, acá descriptas los diferentes tipos de yarará. La yarará chica, en casi todo el país, excepto Santa Cruz, Tierra del Fuego, Chubut, Buenos Aires y Entre Ríos. La yarará perezosa en Misiones. La víbora de la cruz, una de las más conocidas, está en casi todo el país. La yarará cuzú o urutú dorada, un idioma más guaraní. Bueno, después la quemadora, la cotiará y la yarará ñata. Acá tenemos un tipo de yarará. Fíjense los dibujos, que es la forma de identificarlas. Acá parece como si fueran todo una especie de riñón. Acá algo más como si fuese una cruz. Bueno, la cabeza de la yarará, con esa nariz más repingada, las facies estas agresivas, el- la pupila elipsoidal. Acá vemos los colmillos, la forma triangular de la cabeza, otra vez forma triangular de la cabeza, los colmillos, la pupila. Y acá están los dibujos de diferentes tipos de yarará. La víbora de la cruz, que es esa que tiene como forma arriñonada, pero en la cabeza tiene como una cruz. La yarará chica también, bastante parecido, pero fíjense que van cambiando, ¿no? Los diferentes dibujos que tiene en su estructura. Hay una bastante particular, muy agresiva y también bastante mortal, que es la Botros moyini, que es bastante grande, robusta, un patrón de coloración distinto al resto de la yarará. Es como un fondo más castaño y tiene como unos trapecios negros. Y la cabeza tiene dos colores, la parte superior totalmente oscura, la parte inferior eh, más clarita, más tirando al blanco, que es esta. Fíjense, el fondo castaño, los trapecios esos oscuros, la parte superior de la cabeza oscura y el ventral, toda la parte inferior de la cabeza, blancuzco. Es una víbora que puede medir hasta 1,70 m, ¿no? Bastante grande. Y en estos incidentes con yarará tenemos un síndrome citohistotóxico que da
En la parte como local, lo que es el síndrome local, mucho dolor, una inflamación que se transmite a las adenopatías a las cuales drena el sector donde fue la mordida de la serpiente, mucho edema, mucha inflamación, se pone rubicunda el sector del incidente para después ponerse un poco más cianótico por falta de circulación. Vamos a ver los dos orificios de la mordedura y pueden salir ampollas en el lugar donde fue la mordida. Después el sector se va a necrosar y va a afectar a los tejidos celular subcutáneo y también a la parte muscular. Después tenemos alteraciones en diferentes sistemas. En la parte digestiva, bueno, náuseas y vómitos, un dolor bastante fuerte en el epigastrio. A nivel cardiovascular, taquicardia, hipotensión y puede llevar al shock. Y en la parte urogenital, la hematuria, que posteriormente puede llevar a la falla renal. Y la alteración de la coagulación. Esto es bastante importante, predispone a una coagulación intravascular diseminada, esto de que se liberan trombos a todo el torrente sanguíneo, con la consecuente plaquetopenia por el aumento excesivo del uso de las mismas y que va a producir diferentes tipos de sangrados. Se altera el coagulograma y posteriormente empiezan a aparecer todo el síndrome que tiene que ver con la parte neurológica, con afección de lo que es el estado de alerta, para entrar en los 3 primeros días en un shock, incluso con hemorragias cerebrales o hemorragias generales, y también la insuficiencia renal aguda, que todo esto por supuesto puede llevar a la muerte al paciente. La coral, el otro tipo de serpiente venenosa de nuestro país, se encuentra en casi todo el país, excepto en lo que es Buenos Aires, Tierra del Fuego, Chubut y Santa Cruz. Hay un único género que está representado de esta familia en nuestro país y mide aproximadamente 1 metro. Es una víbora importante. La coloración que tiene, que es sumamente llamativa, tiene un patrón según el tipo de coral. Habitualmente lo que vemos es un intercalado entre un amarillo y un negro y posteriormente una franja roja que generalmente es mucho más ancha. Entonces el patrón que se ve es rojo, negro, amarillo, negro y rojo. Un poquito acá está en este esquema que está al costado, ¿no? Tengan en cuenta que las bandas rojas son mucho más anchas que las amarillas y las negras. Bueno, acá tenemos un ejemplar que cuando se dice que en la secuencia esta de colores el rojo toca el amarillo, estamos en presencia de una verdadera coral. Pero bueno, hay varios patrones, ¿ven? Ahí tienen diferentes subtipos con diferentes patrones. Como les dije antes, son bastante vistosas, son poco agresivas y dan esa sensación de inofensiva, incluso porque la cabeza es bastante redondeada, no tiene esa característica agresiva en la cabeza. Y el cuadro empieza con un dolor inicial, con una alteración sensitiva y motora primero focalizada desde el sitio de la mordedura, que se va a ir extendiendo hasta comprometer incluso los músculos respiratorios, como si fuese un curare. Va a dar dificultad para tragar, para pronunciar palabras. Una ptosis palpebral, que es caída de párpados, tifonía, visión doble. Todo un cuadro neuromuscular, ¿no? Exceso de secreción de saliva y bueno, la parálisis muscular que habíamos hablado recientemente
que puede llevar a lo que es la disfunción respiratoria, una insuficiencia respiratoria. Bueno, como ven, es un síndrome prácticamente neurológico, este, y siempre se lo debe considerar como un cuadro grave el accidente por microvirus. Puede empezar a los 5 o 20 minutos después de producida la mordedura, con este síndrome local que habíamos visto, con progresión hasta la parálisis general y, bueno, la parálisis respiratoria, que es lo peor. O pasar a una fase miastémica, si no es que lo produce la muerte, que incluye la tosis palpebral y la diplopía, como si fuese una miastemia gravis. Bueno, y la otra serpiente, la tercera de importancia en nuestro país, que es la cascabel, Crotalus, combina un síndrome neurotóxico con trastornos hemolíticos, como si fuese una combinación de las otras dos serpientes que vimos. El síndrome local, como siempre, con dolor local, con edema y eritema en la zona donde está la mordedura. Y después vienen todas las manifestaciones neurológicas muy parecidas a la que causa la coral, con la oftalmoplejía, esto de la tosis palpebral, la diplopía y disminución de la agudeza visual, con un cuadro de deterioro neurológico y la dificultad para articular palabras. Se le suma el trastorno de equilibrio, que también lo podemos ver en la coral, pero bueno, acá aparece un poco más marcado. Bueno, esta sintomatología neurológica, por supuesto que sin tratamiento, puede persistir semanas. Después está todo el cuadro hemolítico que produce la hemoglobinuria. Recuerden la hemoglobinuria, como en el quemado, como en el electrocutado, como en el síndrome de aplastamiento, van a llevar al paciente a la falla renal. Y siempre este tipo de cuadros en niños es severo y puede causar rápidamente la muerte. Bueno, una imagen de la cascabel. Bueno, en particular de la cascabel, no lo habíamos dicho antes, de la finalización de la cola con ese cascabel que produce el sonido.